Visionario, fraternal saludo. Hoy estamos aquí en esta cuarta entrega del curso de la segunda temporada sobre desarrollo humano, felicidad, buen vivir y liderazgo. Y vamos a trabajar hoy en pleno el tema de la catarsis. Recuerda que este es el libro que soporta el curso, el cual saldrá el año siguiente, 2024. Catarsis. ¿Por qué elegí esa portada para el libro? Es fundamental tener en cuenta esta analogía. Una palma, como cualquier planta, cuando uno hace una poda, dependiendo de lo fuerte y lo profunda que esté en sus raíces, esa planta va a retoñar. Esa planta va a retornar a un estado mejor. Esa planta va a resurgir. Y por eso el libro se llama Catarsis, sufrir y resurgir, o el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Y es que ese es el tema aquí, visionario, el arte. Es decir, superar la tragedia tiene tanto de ciencia y de técnica. Para eso están las neurociencias, están las disciplinas como la psiquiatría, la psicología, la filosofía, las humanidades, pero también tiene de arte, de la misma vida, de la cotidianidad, de cómo tú enfrentas las situaciones. Entonces, por eso la analogía. Normalmente cuando llega la tragedia hay una poda y dependiendo de tus raíces, tus creencias, dependiendo de ello es o que vas a salir a flote de la tragedia o que vas a hacer de la tragedia algo crónico. ¿Qué significa crónico? Que vas a volver de un caso trágico la tragedia de tu vida. Entonces vamos a analizar para superar la tragedia, como ya lo vimos en el curso, en las sesiones pasadas. Vamos con este segundo gran bloque. El segundo capítulo de Catarsis se divide en tres partes. Si logramos superar la tragedia nos tiene que fortalecer y entonces vamos a vivir tres momentos. Hoy vamos a analizar más profundamente el tema de la resiliencia. Después, la siguiente sesión, retorno a la esencia. Y luego, la gran purga. La catarsis en pleno, yo la dividí en esos tres momentos. Catarsis es una palabra griega que significa purificación. Y la resiliencia es el primer paso. Es un tema que hoy se conoce desde el punto de vista de la psicología de la conducta. Pero los psicólogos de la conducta lo tomaron de la física. El concepto de resiliencia en física significa cuánto puede resistir un material, un metal a presión, o cuánto puede resistir al fuego, o cuánto puede resistir a condiciones adversas. El coeficiente de resiliencia, ese coeficiente de resiliencia es más alto cuando el metal resiste más. Por ejemplo, la resistencia que tiene el tungsteno es tan grande que significa que su resiliencia es muy alta. Con el tungsteno, pues miren ustedes, es que pulen grandes, en este caso, superficies de metal. Pule el mismo metal. Eso hace una pulidura de tungsteno. Entonces de ahí la psicología toma el tema de la resiliencia. Yo, como sigo con esta narrativa del cine, recomiendo esta película. Mi nombre es Khan. Y esta película, Visionario, nos lleva a un tema muy relevante. Cómo una persona puede sobrevivir en un mundo hostil, con autismo. Cómo puede alcanzar una meta tan compleja. Esa es una ficción. Cómo puede alcanzar una meta tan compleja como él, por ejemplo, conocer al presidente de los Estados Unidos siendo autista para cumplir de alguna manera un capricho de la mujer que ama. Pero es muy interesante porque
se mete en la existencia, en la vivencia de una persona autista y hace una gran narrativa. Es muy resiliente, tan resiliente que por su misma condición autista, él no entiende un no como respuesta. Cuando un no se antepone ante su meta, él reinterpreta ese no como una posibilidad. Entonces, ese es mi recomendado. Para el tema de retorno a la esencia, que lo vamos a trabajar la próxima sesión, pues la esencia, el visionario. Tengamos un tema muy interesante, ya que decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Es decir, las estrellas tienen una composición química y esa misma composición química, los seres vivos y el ser humano en particular, tiene esa composición. Químicamente, ¿cuál es la composición? El 99% de todo nuestro cuerpo, de nuestros huesos, de nuestros tejidos, de nuestro cerebro, de nuestra mente, el 99% está constituido por 4 grandes elementos. El elemento más característico, por supuesto, es el hidrógeno. De lo mismo que está hecho el Sol. El Sol está hecho de hidrógeno y de helio, como una gran estrella. El hidrógeno es esa primera gran esencia. El oxígeno es la otra gran esencia. Pues miren, uniendo 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno nos da el agua y el cuerpo, un gran porcentaje, es agua. Esas 2 moléculas ya casi que configuran toda nuestra existencia corporal. Las otras 2, una de las principales es el carbono, con lo que químicamente se crea nuestro organismo, nuestros huesos y tantas cosas. Entonces, nos queda faltando una, que es el nitrógeno. Así resumiendo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono está hecho nuestro ser. Y eso para hablarlo en términos pues, de esencia o en términos químicos. Yo aquí coloco una analogía y de los 4 elementos. ¿Cuáles de los que se ha hablado en las diferentes tradiciones filosóficas, humanistas, las religiones? El juego, el mismo que Empédocles señalaba como purificador, o el mismo que era importantísimo para la filosofía de Heráclito de Éfeso. Pues básicamente porque el fuego reconstruye tantas cosas. Solo miren ustedes, por ejemplo, cuando un bosque arde y se quema, por supuesto que hay una catástrofe ambiental, porque se daña la biomasa, el ecosistema, pero esas cenizas nuevamente nutren la tierra y crecen nuevos árboles. El fuego es una destrucción que trae diferentes posibilidades. El aire, por supuesto, el aire fundamentalmente está relacionado con el oxígeno. Bueno, lo mismo que el fuego, las 3 moléculas están ahí haciendo posible que haya esa composición química. Obviamente en el aire pues hay cantidad de gases. El que nos interesa aquí es el hidrógeno y el oxígeno. Está la tierra, donde encontramos el carbono. Entonces ahí tenemos los 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego. Y claro, retornar a la esencia también lo podemos observar desde el concepto del amor, que lo tenemos en todas las religiones, muy fundamentalmente en el cristianismo, por ejemplo, pero también en el concepto de alteridad en el budismo, pero también en el concepto de servir al otro en el hinduismo y en el islamismo, etc. Entonces, ese es como el retorno a la esencia. Y para retornar a la esencia, pues hay que empezar a hacer unos recortes de lo superficial, de esta vía vacía, de lo que hemos hablado en la sociedad sin alma, ¿cierto? De una vida, de una modernidad líquida, como lo decía Simon Bauman, o de una era del vacío, como lo decía Gili Povesky. Entonces, pues en la sociedad sin alma, en el segundo capítulo, ahí está todo este tema de qué nos debemos, de cómo debemos retornar a lo esencial, cómo debemos retornar a una vida con más propósito, con más significado. Pero pues en Catarsis vamos a trabajar eso más de lleno. La película que recomiendo ahí es una muy conocida de Julia Roberts que se llama Comer, Rezar y Amar. Ella
en el mundo occidental no encuentra su propósito vital, su elán vital, como se dice en el vitalismo. No lo encuentra. Esa es la filosofía de Henry Bergson. El elán vital, no lo encuentra, no encuentra su propósito. Entonces sale a Oriente y se dedica a las cosas más comunes, como comer justamente, encontrarse con la comida, lo que yo defino en la sociedad sin alma, slow food, comida lenta, slow life, vida lenta, simplicidad inteligente, movimientos nuevos que nos hacen mucho pensar en que la vida va como con un turbo, que somos turbo consumidores, como dice Gili Povesky, y que hay que frenar, y que hay que parar, y que hay que meditar. Ella encuentra, por ejemplo, algo tan básico como la meditación, como el respirar, volver a vibrar. Entonces, en esa conexión con el infinito, ella empieza nuevamente a encontrarse con su ser, porque el retorno a la esencia es encontrarse con su ser, con sus primeras sustancias. Y por supuesto el amor que lo mueve todo. Y el libro recomendado ahí es The Art of Loving, el arte de amar, de Erich Fromm, el neopsicoanalista de la escuela de Frankfurt. Y es recomendado porque ahí también aprendemos que el amor es de varios tipos, pero más allá de eso es que el amor tiene tanto de ciencia como tiene tanto de arte. Y tiene unas técnicas y hay que aprender. Es decir, hay que aprender a amar. Espontáneamente amamos, pero como el amor es una conquista y se hace día a día, hay que tener aprendizajes. Entonces ahí está recomendado de ese libro, The Art of Love. Y la otra parte es la purga. El concepto de purga hoy está muy desde Hollywood. O sea, hay películas como La Purga que tienen que ver con asesinatos, con ira, con guerra, con muerte. Porque esa es la sociedad sin alma. Una sociedad tanosfílica. Es decir, una sociedad que ama la muerte. Pero el concepto de purga viene mucho más allá y tiene un significado enorme. El tema, por ejemplo, introducido por Dante Alighieri en la Divina Comedia, el purgatorio. El purgatorio señala como concepción, vamos a hacer una analogía, como concepción humanista, el hecho de que uno tenga que purificarse. El concepto de purga es un concepto de purificación, muy parecido pues al tema de catarsis. Entonces, la purga, como yo la veo en la sociedad sin alma, hay que purgarse esa sociedad del consumo, y como la veo en catarsis, pues implica una desintoxicación, porque estamos muy intoxicados con la publicidad, con la sociedad de consumo, estamos intoxicados con tanta información, estamos intoxicados con tantos estereotipos de fama, dinero, poder, prestigio. Tenemos mucho tóxico, mucho, casi que no estamos viviendo a plenitud, ni estamos viviendo con propósito. Por eso ustedes me han escuchado a mí en los Reels hablar de el Ikigai, esa filosofía oriental que nos vuelve a hacer pensar en una vida con propósito. Entonces acá en la purga estamos diciendo que hay que desintoxicar ¿qué? La mente. Erich Fromm, en el libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, también nos habla de que hay que hacer una higiene mental. ¿Por qué? Porque estamos contaminando nuestra mente todos los días. Las noticias, por ejemplo. Usted prende las noticias y siempre son noticias malas. Y tiene mucha lógica. Michael McLuhan ya lo había dicho. ¿Por qué no hay noticias buenas? Porque las noticias tienen que ser malas para que uno se cargue con negatividad y luego llegue la publicidad a salvarle a uno la vida. Entonces uno, después de ver cómo se mueren los niños de hambre en África, noticia mala, o cómo hay una guerra en Siria, noticia mala, o cómo hay una guerra en Ucrania o en Palestina, noticia mala, ahí la publicidad le vende a uno, entre comillas, lo bueno. Ah, es que usted está muy deprimido, le vendemos el celular. Está muy deprimido, le vendemos el viaje. Está muy deprimido, le vendemos el carro. Está muy deprimido, le vendemos la ropa. Está muy feo, le vendemos el maquillaje, etc. La sociedad de consumo vive porque nos vacía por dentro para llenarnos de cosas. Entonces hay que, como hacemos una higiene todos los días de nuestro cuerpo, pero en el cuerpo se observa, se ve,
Tenemos que hacer una higiene de lo que no se ve, una higiene de la mente. Y además porque estamos con el autosabotaje visionario. Autosabotaje, el autoengaño, por ejemplo. Autosabotaje, o sea, que uno mismo, sin necesidad incluso del exterior, porque el exterior nos sabotea con su publicidad engañosa, con su propaganda barata, nos sabotea con sus ideas de tercera, nos sabotea nosotros. Además del exterior, nosotros mismos nos autosaboteamos. Miren, cómo es de difícil, por ejemplo, construir una buena autoestima, una buena autovaloración. La gente ni siquiera se quiere a sí misma. Hay autosabotaje. La gente no confía en sí misma. Hay autosabotaje. La gente no desarrolla su máximo potencial. Autosabotaje. La gente no sabe qué desea. Autosabotaje. O cuando sabe qué desea, no sabe cómo hacer un plan para obtener lo que desea. Autosabotaje. No sabe generar expectativas acorde a sus recursos, a su talento y a su esfuerzo. Autosabotaje. Se compara con el vecino, con el éxito del vecino. Autosabotaje. Entonces, visionario, nos autosaboteamos todo el tiempo. Y eso no puede ser. No venenos mentales, no a los venenos mentales. Lo he dicho en algunos reels, aléjate del tóxico. Incluso la Biblia lo dice en Proverbios. Cuando tú andas con 4 necios, tú serás el quinto. Y si tú andas con 4 sabios, tú serás el quinto. Porque el cerebro visionario, el cerebro es una construcción social. Y la presión del grupo, en sociología lo sabemos muy bien. Ahí está recomendado, por ejemplo, manejo de grupos, de libro de Introducción a la Sociología, de Mac Iber. Ahí está muy claro, la asociación. Uno quiere asemejarse al grupo, uno no quiere ser excluido del grupo, uno quiere ser reconocido en el grupo. Entonces tienes que elegir muy bien con qué grupo estás, dependiendo de tus metas. No te puedes autosabotear y no puedes tener venenos mentales. Hay gente tóxica. Hay gente tóxica visionaria. Uno tiene que alejarse del tóxico. Entonces, ahí tiene que ver con esto. Y yo para este tema elijo esta película de Pixar Animation, Soul, Alma. Ya de pronto ustedes la han visto. Es muy interesante porque él pierde la vida en un accidente. Es un músico. Y él se encuentra con su alma, empieza a hacer un recorrido y a buscar su ser. Pero obviamente después de la muerte, ahí en la película. Pero nosotros no nos podemos dar ese lujo, no nos podemos morir. Y luego íbamos a buscar, tenemos que buscar es aquí vivos. Entonces, ese es un tema visionario. Otra de las películas que yo recomiendo. Una búsqueda de sí mismo e ensimismamiento, pero ahorita, en este momento, cuando estamos ya superando un poco la tragedia. Quiero que veamos un tema. Y es el tema del estado mental. El estado mental visionario. Nuestro cerebro, que es un órgano, que es fisiológico, biológico, físico-químico, es muy poderoso. Pero más poderoso es una cosa que apenas estamos entendiendo, que la filosofía lo analiza desde una disciplina que se llama filosofía de la mente. Por ejemplo, le trabaja muy bien Jonathan Dennett, donde trabaja muy bien, o lo trabajó muy bien John Searle, John Searle, filósofo norteamericano. No entendemos muy bien la mente, pero el estado de la mente lo estudia la filosofía de la mente y las neurociencias también. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención a mí siempre, y es el tema de los estados alterados de conciencia. La conciencia alterada. ¿Cuándo hay una conciencia alterada? Por ejemplo, cuando una persona consume droga, el visionario, pues tiene una conciencia alterada. Claro, las drogas nos dan conciencia alterada. O sea, las sustancias psicoactivas. Sustancias psicoactivas, lo que llamamos los SPA. Cualquier droga, marihuana, cocaína, cualquier droga, cigarrillo, cualquier cosa. Alcohol, nos da una conciencia alterada. Quiere decir que no podemos sentir el mundo tal como es,
Y si no podemos sentir el mundo tal como es, no podemos pensar el mundo tal como es, y entonces no podemos tomar buenas decisiones. Miren, en filosofía de la mente, Jonathan Dennett habla de un experimento mental que me encanta, que es el cerebro en una cubeta. Si nuestro cerebro estuviera en una cubeta y pudiera tecnológicamente nutrirse, pero sin sacarlo de la cubeta, y pudiéramos mandarle señales a ese cerebro, por ejemplo por electrodos, ese cerebro que no reconoce el mundo exterior porque no tiene ojos, porque no tiene oídos, porque no tiene boca, tal como nuestro cerebro, que está encerrado ahí en un cráneo, en una caja, en nuestro pensamiento, ese cerebro no distinguiría qué es lo real y qué es lo ficticio. Y eso es lo que hace una droga. Nuestro cerebro ya está aquí en el cráneo y no podemos pensar si no es de nuestra cabeza, y no podemos ver si no es de nuestros ojos, y no podemos escuchar si no es de nuestros oídos. Ya tenemos una limitante, que es nuestra mente. No conocemos el mundo sino por lo que otros nos cuentan, o por lo que nosotros vemos, que es muy poco. Entonces, a esos estados mentales restringidos se une el estado de conciencia alterado. Pero ojo, visionario, el tema que yo quiero plantear aquí es que cuando tenemos una tragedia, la tragedia misma ya nos altera la conciencia. O sea, ahí no necesitamos drogas, porque el cuerpo la está produciendo. Está produciendo, por ejemplo, estrés, cortisol. Entonces, aquí, con mucho estrés, con mucho cortisol, aquí ya se disparó una sustancia que no nos deja ver con claridad, o sea, que nos altera el estado de conciencia. Estamos en un estado ya de vigilia, en un estado de alerta, en el tema de la ansiedad peor, en el tema de la depresión. Entonces, hay un círculo que es este, que son círculos. Este es un círculo, pues vamos a imaginarnos que es un círculo, ¿sí? Es un círculo, pero defectuoso, ¿sí? Es un círculo vicioso de la tragedia. Vicioso. ¿Por qué es un círculo vicioso? Porque cuando yo estoy en la tragedia y no puedo salir de ella, yo me victimizo. Y al volverme una víctima, y al pensar, ¿por qué no pudo ser de otra manera? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a mí sí y por qué a otros no? ¿O por qué a otros no les llegó la tragedia? Me vuelvo una víctima. Y sabemos ya el resultado, lo hemos dicho la vez pasada. El resultado es suicidio. O el resultado es una vida trágica. El resultado es que uno se vuelve una víctima todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando yo me vuelvo víctima de los hechos del pasado? Pasado que ya no existe. Yo tomo malas decisiones. Decisiones negativas. Y la toma de decisiones negativas solo me lleva a mí a hundirme más en el fango. Me lleva a mí a deprimirme más. Más tragedia. El círculo vicioso de la tragedia es gravísimo. Porque empieza la tragedia, ya lo dijimos, con divorcio, con pobreza, con una enfermedad, etc. Yo me hago la víctima. Me vuelvo un crónico, una víctima crónica. Tomo malas decisiones y me pongo peor. Entonces hay que romper ese ciclo en alguna parte, porque eso solo genera frustración. Hay que romperlo en alguna parte. Y yo quiero aquí hacer una anotación para que ustedes me hagan ese seguimiento ya visionario. Y es esto, miren. De la víctima a la victoria. ¿Cómo les parece que las dos palabras vienen del latín? No tienen la misma raíz, pero se parecen mucho, miren. Víctima y victoria, se parecen demasiado. ¿Sí? Con la raíz es diferente del latín. Víctima significa en latín sacrificio. Cuando usted es una víctima, usted dice yo soy el sacrificado. O sea, usted es un mártir. ¿Sí? Pero usted ¿para qué va a ser un mártir? Ya tiene demasiado con la tragedia. Ya le pasó algo malo. No puede victimizarse. Tiene que buscar nuevas posibilidades, como dice el filósofo Søren Kierkegaard. El uso de la libertad es usted crear nuevas posibilidades. La tragedia usted tiene que hacer de su tragedia un escenario de posibilidades. Entonces, no ser víctima. Trascender el estado de víctima y pasar a un estado de victoria. El concepto de victoria viene del latín victor,
Y significa, miren ustedes, todo lo contrario. Ya victoria, como ustedes lo saben, pues significa ganar. Aquí es sacrificio, el mártir, ¿sí? El sacrificado. Y aquí es ganar. Entonces hay que pasar de ser una víctima a ser una persona victoriosa. Y ahí hay un tema, hay una lógica para todo. Es la lógica pues que yo estoy describiendo en catarsis y que es distinta en la aplicación para cada uno. Pero finalmente la lógica sí es la misma, es una constante. ¿Cuál es esa lógica? Mire, empieza por el sufrimiento, ya lo hemos dicho con el budismo. Si somos seres humanos, sufrimos. O sea, aquí esto es natural completamente. Nos pasa a todos. Miren, en las noticias pasadas, por ejemplo, Elon Musk estaba en una entrevista diciendo que él sufre mucho de casi que una angustia existencial, que tiene que estar haciendo cosas porque incluso él contempló alguna vez la posibilidad de no seguir existiendo. O sea, yo intuí que quería en algún momento de su vida suicidarse. Estaba en un aburrimiento profundo. Entonces el sufrimiento a todos nos toca. Pobre, millonario, talentoso, sin talento, a todos. Entonces, esto empieza número uno con el sufrimiento, o sea, así arranca la tragedia. Número dos, resistir. O sea, es la resiliencia de lo que estamos hablando hoy. Resistir con su potencial, resistir con su capacidad, resistir con sus habilidades emocionales. Hay que desarrollar herramientas emocionales. La resiliencia es la mayor estrategia cognitivo-emocional que hay. Y usted resiste, obviamente pues con un método, con un plan. Y ahí ya lo tercero pues es resurgir. Esos son los pasitos que tenemos que dar. Miren, pues imaginen ustedes ahí que esos son unos pasitos. Yo no soy un experto en dibujo, como pueden observar. Entonces, son los pasitos. Uno sufre, pero no le puede quedar allá, víctima. Uno resiste y ahí es donde se va volviendo victorioso. Entonces, para superar el estado mental de conciencia alterada, yo tengo que dejar de sufrir, resistir y resurgir. Y así que creo yo, visionario, ahí sí, con estos pasos de sufrir, resistir y resurgir, yo paso de ese círculo de la tragedia, lo rompo completamente y creo un nuevo círculo, un círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo virtuoso? Es que yo tengo la tragedia, aquí como a todos, la tragedia, pero de esa tragedia yo tengo un aprendizaje. Aprendizaje. Si yo tengo aprendizaje y logré resistir, yo con ese aprendizaje tengo nuevas habilidades. Y con esas habilidades ya tomo decisiones de manera distinta, tomo decisiones diferentes. O sea, creo nuevos escenarios de libertad, nuevos escenarios de posibilidad. Entonces le resto fuerza a la tragedia. Y al restarle fuerza a la tragedia, otro círculo, aprendo más. Y al aprender más, desarrollo habilidades. Y al desarrollar habilidades, tomo decisiones distintas. Y resto más. Y eso es lo que me lleva a ¿qué? Visionario, al crecimiento. Eso es lo que me lleva al crecimiento personal, al desarrollo personal, a la gestión del alto potencial. Y eso pasa mucho, visionario. Por ejemplo, hace muchos años, hace 2 décadas, 20 años, que yo tuve una pequeña empresa que llamaba Éxodo Plus, hace 20 años. Y para pagar la universidad me tocó venderla, la tenía con un amigo, me tocó venderla. Yo aprendí mucho. Por ejemplo, aprendí una cosa que nunca se me olvidó. Y es que nosotros no tuvimos muchos resultados con esa empresa que llamaba Exoplast, que con una máquina hacíamos plásticos, porque no teníamos una buena campaña de marketing, no teníamos una buena campaña de ventas, no teníamos dinero para soportar el stock de capital, no teníamos stock de capital, no teníamos materias primas suficientes para sostener una producción en crisis. Ahí aprendí eso. Eso fue muy trágico. Pues he tenido tragedias peores después, pero
esa tragedia fue interesante porque me llevó al aprendizaje de que si quería empezar un negocio o una nueva estrategia, como luego lo hice, tenía que aprender a tener stock de capital. Tenía que aprender a tener flujo de caja, capacidad para soportar una eventual crisis. Y eso me desarrolló unas habilidades. ¿Habilidades de qué, visionario? De gestión empresarial, de organización empresarial. Y eso me llevó a tomar decisiones diferentes, ¿sí? Entonces, mire que a veces hay que aprender como la historia china. Hay que aprender mala suerte, buena suerte, quién sabe. Bueno, vamos a ver el método siguiente, que es el método de la tragedia. Lo vamos a ver aquí. ¿Cómo es que yo voy a analizar el aprendizaje? ¿Cómo yo voy a analizar esto? Recuerde que en este curso estamos aprendiendo herramientas filosóficas que nos sirven para gestionar emociones. Y la de hoy es la fenomenología. La fenomenología es una herramienta poderosísima en la filosofía que nos puede servir en la gestión de la tragedia. Mira, la fenomenología tiene 3 pasitos que yo les voy a describir aquí rápidamente. Cuando una persona tiene un evento trágico, por ejemplo, nosotros tenemos una conocida misionaria que tuvo 2 cánceres, uno de estómago, que es el que me interesa. Empezaron a aplicarle quimioterapia y una vez el oncólogo le dijo, mire, esto no está resultando. Lo mejor es que usted se vaya para la casa, deje de tomar la medicina. Y ella dijo, no, pero es que yo estoy pagando la medicina. Básicamente usted me está diciendo a mí que me vaya a mi casa a morir. Yo no creo que vaya a morir. Ella trabajaba en una compañía, tenía mucho estrés laboral, tenía una cantidad de cosas, estaba estudiando en la universidad y tenía la academia y tenía el trabajo y eso le generó seguramente esa tormenta perfecta de estrés laboral, de falta de alimentación, una buena alimentación, de correr de un lado para el otro, un cáncer de estómago. Ella se resistió y dijo, no, voy a seguir con esto. Y siguió. Y aunque los doctores le habían dado un pronóstico negativo, ella se salvó. Han pasado por ahí 10 años. Ella hoy ya es una mujer exitosa desde su punto de vista laboral y aprendió a conciliar mucho más el tema de su cuerpo con su trabajo. Esa tragedia, tener un cáncer, ella estaba joven, estaba en la década de los 20, pues miren, le cambia a uno toda la concepción del mundo, toda su vida. Pero ahí voy con el primer método. El método de la fenomenología en el primer paso dice, haga una reducción de ideas. Eso se llama en filosofía epoge. Es decir, hay que ponerse en modo escéptico y decir, venga, no crea todo lo que le dice la medicina, porque también hay equívocos y hay vacíos y hay cosas que no se conocen. No crean todos los pronósticos. No crean todas las historias que le narra la familia o el que pasó por un cáncer, porque todos tienen circunstancias muy distintas. El primer paso de la fenomenología es hacer una reducción del juicio, una epoge. Es decir, no tenga en cuenta lo que le dicen, no tenga en cuenta, los expertos hay que suspender el juicio, los familiares el juicio, los que pasaban por esa enfermedad también, suspender el juicio. Por eso dice aquí, hace poner en duda el conocimiento previo. Bueno, yo ahí tengo el tema de la depresión. Cuando ella le dan ese parte o a cualquiera de un cáncer, lo primero que uno tiene es depresión. Entonces hay que suspender el juicio. Lo que le dicen está bien, hay que escuchar, hay que ser receptivo con las buenas cosas, ¿cierto? Y lo otro, hay que estar muy alerta. El segundo paso viene. ¿Por qué uno duda en el primer paso? Uno duda en el primer paso, pues porque cada caso es distinto, ¿cierto? En el segundo paso, uno lo que empieza es, bueno, pero esta enfermedad, este cáncer, ¿cómo se me está desarrollando a mí particularmente? Pues en el caso del tema que estoy contando, ¿cómo la medicina está obrando en mí, ¿cierto? ¿Cómo mi disposición mental está haciendo que yo mejore mi condición o no? Pues una persona pesimista y no quiere ni que la medicina, pues seguramente
se va a morir. Ella dijo, no, a mí sígame dando la medicina, yo siento que mi cuerpo va a responder. Entonces, ese segundo paso es reconstruir el fenómeno en la mente particular de cada uno. Es decir, el oncólogo sabe de cáncer, el oncólogo sabe de medicina, el oncólogo sabe de los métodos, el oncólogo sabe de los resultados que está observando, pero el oncólogo no sabe del cuerpo de ella, que era el que estaba sufriendo el cáncer de estómago. Eso sí no lo sabe el oncólogo. Eso lo sabe la persona que está sufriendo el cáncer de estómago. Entonces, en el mundo de la vida de la mujer, que yo alguna vez escribí sobre ese caso y lo llamé, pues para no decir el nombre de ella, lo llamé Alicia, como una forma esperanzadora. Alicia, coloquémoslo aquí para efectos pedagógicos. Alicia, en ese caso, ella es la que está viviendo su cáncer. Ella sabe cómo se está desarrollando en su cuerpo. Entonces, ahí hay que intuir el fenómeno, es lo segundo. Entonces, recuerden, el primer paso de la fenomenología es hacer con escepticismo una reducción de lo que le están diciendo a uno. Porque entonces la gente empieza a decirle, tome esto, tome aquello, háganse este examen. A ver, la gente, por querer ayudar, lo que va a contribuir es a crear un estado de conciencia más alterado. Entonces, la tercera parte es esta. Esa es la tercera parte. La tercera parte es, bueno, yo ya quiero ser un observador imparcial, dudé de lo que me están diciendo. Lo segundo es, yo estoy buscando en mi ser, en mi mente, en mi cuerpo, en mis intuiciones, cómo se está viviendo el cáncer. Lo tercero ya es confrontar eso con la vida real. Porque la fenomenología habla del mundo de la vida, de cómo un ser humano, desde su subjetividad, vive las cosas. Pero uno no vive solo en su mente. Ahí llega el tercer paso. Uno tiene que confrontar esa experiencia con otras experiencias de otras personas. Ahí sí vale la pena ir a hablar con otros médicos, oncólogos, para tener unas nuevas versiones. Ahí sí vale la pena hablar con otras personas que han sufrido por cáncer de estómago, a ver qué les ha servido. Ahí sí vale la pena ir a hablar con un guía espiritual para ver cómo puede ayudar. Ahí sí vale la pena ir a hablar con el psicólogo para ver cómo puede ayudar, con el psiquiatra. Ahí sí vale la pena ir a hablar con otros amigos, a ver. Pero ¿cuándo vale la pena? Hacer esa confrontación de experiencias, de diálogo, de intercambio. ¿Cuándo vale la pena? Vale la pena cuando usted ya tiene claro lo que ese fenómeno representa en su cuerpo, en su mente, en su vida. Entonces, visionario, para analizar esto, miren, el estado mental es crucial. Hay que tener buenos estados mentales. Y yo quiero terminar hoy con una reflexión. De pronto la voy a editar. Esta reflexión está un poco editada, tiene un poquito de más, un poquito de menos. Pero tú puedes buscar la historia, visionario. Una historia muy famosa china. A mí me marcó una vez un coach hace un cuarto de siglo. Trabajaba yo en un almacén muy importante aquí en Colombia y nos llamaban coach. Y ese coach era un filósofo y nos dio esta historia. Pero usted la puede buscar por internet, es muy famosa. Es una historia china. Usted la puede buscar como buena suerte, mala suerte, quién sabe. Se la he contado mucho a mi niña de 8 años, Isabel Sofía Zuluaga Cardona, lo más lindo de papá. Y espero que a ti te sirva esa historia. Miren, en una aldea, en una villa muy pobre de China, estaba una casita completamente desbaratadita y ajeada. Vivía una persona ya pasada de edad y tenía un niño relativamente joven, entrada en la adolescencia. Entonces, ellos tenían una rutina. El joven, el anciano, le decía al hijo, le decía, ve por el caballito, que es el que nos ayuda para ir al pueblo y llevar, digamos, el trigo que se hacía. No se te olvide entrar al caballito en el corral y cerrar bien el corral, porque si en algún momento nos llega a escapar el caballito, pues nos quedamos sin cómo solventar nuestra comida.
Pues como le parece visionario que se empezó a hacer de noche, el niño se quedó jugando, se entretuvo, entró el caballo, pero no lo cerró, no cerró el corral. Y entonces sucedió que el caballo se fue de visionario. Cuando la persona ya se levanta por la mañana y va a hacer la rutina con el caballo, le dice al niño, ¿qué pasó? El caballo no está. Entonces el niño muy aturdido dice, pero ¿qué pasó? Yo cerré. ¿Saben cómo son los niños? No van a responsabilizarse del caso. Entonces él sabiamente miró a su hijo y le dijo, mijo, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Además porque los vecinos chismosos pasaban y le dijeron, usted sí es muy de malas, vecino. El único caballito que tenía y se le voló. Y él le decía a los vecinos, vecino, mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? Bueno, resulta que sobrevivieron como pudieron una semana, casi sin comida. Cuando escucharon en la tarde unos estruendos terribles, como de cascos de caballos, pero de muchos. ¿Cómo les parece, visionario, que cuenta la historia china, que este caballito recordó con su origen, digamos, y se fue y encontró una manada de caballos salvajes? Y como sabía ya el retorno a su casa, pues se volvió a su casa, obviamente a buscar comida, agua o sal, y se trajo una cantidad de caballos salvajes. Entonces, pues obviamente el adiestrado señor los entró al corral y quedaron unos corceles pura sangre hermosos. Entonces los vecinos chismosos pasaron y le dijeron, vecino, usted tiene muy buena suerte, ahora tiene unos corceles espectaculares, usted ya prácticamente es el rico de la villa. Y el sabio viejo dijo, vecino, mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? Resulta que el hijo le dijo, papá, pues yo ya tengo edad como de montar un caballo, porque pues que son salvajes, hay que adiestrarlos. Y él dijo, no, ni riesgos, no, esos son muy peligrosos, son pura sangre. No, déjame. Tanta insistencia, usted sabe que la constancia a veces lo que le echan no alcanza. Tanta constancia, dijo, bueno, hágale pues, vaya. Entonces el niño se madrugó a empezar a entrenar a los caballos. Y cuando fue tomando confianza con los caballos, empezó a subírsele a uno de ellos, uno muy furibundo. Y se cayó de un caballo de esos y se quebró la mano. Y el niño, que era el que le ayudaba al papá a sembrar el trigo, pues ya no podía. Entonces pasaron los vecinos chismosos y le dijeron, no, vecino, usted sí es muy de malas, no. Mire, el único que le puede ayudar con la granja, ahora se quebró. Y para recuperarse va a demorar meses. Y sin siquiera médicos en la aldea, pues esa cosecha la va a perder. Y el viejo los miró y le dijo, ¿sabe qué, vecino? Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y mire pues, visionario, esta historia china es muy trascendental, es una leyenda china, porque entonces llega y empieza una China, una confrontación bélica con otros. China en su momento de formación, pues como cualquier país tenía muchas guerras. Entonces el emperador chino envió a unos emisarios a que todos los niños que tuvieran edad de ir al combate fueran a la guerra. Entonces pasaron por la aldea. Entonces empezaron a tener los niños y a la guerra. Entonces cuando pasaron por la casa del anciano, dijeron, su niño, verlo ahí. ¿Qué le pasó? No, está quebrado. Ah, no. No nos podemos llevar a su hijo quebrado para la guerra, ¿cómo le ocurre? Entonces cuando pasaban los vecinos dijeron, vecino, usted sí es muy de buenas. Mire, como su hijo estaba quebrado, pues ahora ya nos van a llevar para la guerra. Puede que a nuestros hijos lo maten en la guerra, pero su hijo se va a salvar. Y entonces el anciano dijo, mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces el visionario cuenta la historia que China pues ganó la guerra, o por lo menos los que estaban ahí en confrontación ganaron la guerra. Entonces ya dijo el duro de China, el emperador, el que estaba a cargo, dijo, miren, les voy a hacer un préstamo a todas las familias donde los hijos participaron en la guerra, para que tengan cosechas y se vuelvan prósperos. Entonces pasaron por la casa del viejo y le dijeron, mire, a usted no le vamos a dar ese préstamo del Estado, porque su hijo no participó en la guerra. Entonces el anciano, entonces pasaron los chismosos y le dijeron, oiga, usted es muy de malas, ¿no?
Ya ganamos la guerra, nos van a hacer préstamos, vamos a tener capacidad próspera, pero usted no, porque como su hijo no fue a la guerra, el viejito los miró y les dijo, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Bueno, visionario, después hubo una pequeña crisis y entonces el emperador empezó a cobrar intereses por esas deudas. Entonces muchos no lograron pagar esas deudas y se quebraron. Entonces pasaron del viejito y le dijeron, oiga, usted sí es muy de buenas, ¿no? La poca cosita que tiene es libre, es suya. Ahora la puede vender más cara. Usted va a volver próspero y va a tener dinero. Y como nosotros nos pusimos a prestar, y como había tan buena plata, nos fuimos en las vacas gordas a gastar, ahora no tenemos plata, vamos a perder incluso nuestras aldeas, muchas de nuestras tierras, y usted no. Usted va a ser el más próspero de la villa. Visionario. El viejo los miró y les dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Visionario, algo interesante. Tal vez tú allá estés esperando un final. No. Los cuentos orientales no tienen finales. Nosotros occidentales tenemos un alfa y un omega, un principio y un fin. Pero allá en Oriente el tiempo es circular. Allá es un tiempo distinto. Es el tiempo de la eternidad, del samsara, de la rueda. Allá no hay fin. Esta historia no tiene fin, visionario. Pero tiene una enseñanza muy poderosa. No hay mal que por bien no venga. Visionario, si tú eres líder de una organización, si tú eres un educador, un psicólogo, un psiquiatra, un coach, una persona que está viendo esto, un estudiante, y estás pasando por una tragedia, o quieres ayudarle a pasar a alguien una tragedia, tú lo puedes mirar, la persona que está pasando por la tragedia, y tal vez tú podrías decirle como el vecino chismoso, bueno, no porque, pues porque es un líder, pero uno podría decir, o un líder chismoso podría decir, oiga, usted sí es muy de malas, ¿cómo le pasó esa tragedia a usted? ¿Cómo iba de bien? Y usted, visionario como líder, podría decirle, como ese viejo, podría decirle, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Visionario, ha sido un gran placer hoy este curso. Te invito que si no has visto el primer curso, recuerda que es de la Sociedad Sin Alma. Responde a la pregunta, ¿cómo es posible ser feliz en una sociedad del consumo y no morir en el intento, visionario? El segundo libro pues va a ser Catarsis, que viene el año entrante. Entonces, si quieres conseguir la Sociedad Sin Alma, pues me escribes ahí al número que está en YouTube, 311-77-999-20. Recuerda que el curso de la primera temporada es gratis, está ahí en YouTube. Y que esto que estamos haciendo acá, si no lo has visto, de Catarsis, es la segunda temporada. Y que vamos a tener una tercera temporada del libro Impacto, que va a salir en el año 2025. Entonces ahí está la invitación. Por favor, si te gustó el contenido, dale me gusta, porque así ayudas a, digamos, ampliar la comunidad, esta comunidad de conocimiento y saberes. Le das compartir. Si te interesa el libro, pues lo lees, lo compartes, lo reflexionas. Y visionario, muchas felicidades. Recuerda entonces que aquí estamos en el marco de Catarsis. Felicidades, visionario, que estés muy bien. Muchas bonanzas y una feliz Navidad para ti y tu familia.